Esto va a ser un trabajo intenso que abordaremos en las próximas semanas, porque el tema principal es la evitación del conflicto y lo destructiva que puede ser para la relación contigo mismo y con tu perro. Desde el principio supe que no podría tratar este tema en un solo episodio del podcast, porque este tema empieza y termina en ti mismo. Nunca podrás comunicarte con tu perro de igual a igual si no estás en paz contigo mismo. Aunque suene un poco esotérico, es una verdad psicológica muy dura. Muchas personas evitan enfrentarse a estas reflexiones porque pueden resultar dolorosas y profundas. Así que puede ocurrir que, al final de esta serie de podcasts, te encuentres con la sensación de no tener nada claro y tengas que repensar completamente tu vida y quién eres. Por eso la pregunta importante es: ¿tienes el valor de dejarte llevar por este texto? Soul of a Dog, Mirror of a Man. Un podcast inspirado en el libro homónimo, escrito por Andreas Wojtaszek. Quienes me conocen personalmente saben que la música, junto con mis perros y mi esposa Micaela, es una de mis grandes pasiones. Hace poco escuché una canción que me conmovió profundamente, porque me sentí identificado en muchas situaciones cotidianas. El tema es del guitarrista británico David Gilmour, quien, junto con Roger Waters, fundó la legendaria banda de rock Pink Floyd. Compuso esta canción junto a su hija Romany y se titula Between Two Points, en español, Entre dos puntos. La canción muestra, de una forma brutalmente emocional, en qué puede convertirse alguien que nunca se enfrenta a los conflictos. Alguien que siempre va con la corriente para agradar y no destacar, que se adapta al espíritu de los tiempos. Como esta letra golpea tan hondo y toca con tanta precisión las fibras más sensibles del corazón, quiero usarla como introducción a mi nueva serie de podcasts sobre el tema Evitación del conflicto. El enlace a la canción lo encontrarás en la descripción del video. Te recomiendo que la escuches. Reflexiona y pregúntate hasta qué punto te reconoces en estas actitudes de evitación del conflicto. Deja que este podcast actúe en ti. Escúchalo incluso 2 o 3 veces. Porque aquí se trata de ti, de tu disposición a ser honesto y auténtico, o de tu inclinación a ser amable, de la tentación de dejarte llevar por la mayoría, porque eso te hace sentir más seguro. Y créeme, esto tiene muchísimo que ver con tu relación con tu perro. ¿Listo? Empecemos. Aquí viene la primera línea de la canción. Broke an early promise. Rompí una promesa temprana. Sí, todo empieza siempre con una traición silenciosa. No con una ruptura ruidosa y dramática, sino con el lento morir de un voto interior. De niño quizás te prometiste: nunca seré como los demás. Siempre diré mi verdad. Pero llega el primer momento en el que sientes lo incómoda que puede ser la autenticidad. ¿Cómo aísla? ¿Cómo atrae miradas que te atraviesan? Y así, esa promesa comienza a resquebrajarse, no en un día, sino a lo largo de los años, hasta que solo queda un débil eco. Esa traición interior es tan sutil que al principio ni siquiera la notas. Piensas que estás creciendo, adaptándote, pero en realidad estás enterrando poco a poco tu yo original. Es el primer paso hacia una vida de compromisos en la que ya no sabes dónde terminan tus límites y dónde empiezan las expectativas de los demás. Put trust in an unknown
Puse mi confianza en algo desconocido. Y entonces llega ese extraño momento de rendición. Depositas tu confianza en algo que no conoces, las normas sociales, las reglas no escritas de convivencia, las expectativas silenciosas de los demás. Es un acto de capitulación disfrazado de madurez. Piensas, si me adapto, estaré seguro. Seré querido, aceptado. Pero ese algo en lo que confías no tiene rostro ni compasión. Es un sistema que quiere moldearte, no entenderte. Y mientras crees encontrar estabilidad, te pierdes en un laberinto de valores y medidas ajenas. Lo trágico es que ni siquiera notas cómo vas entregando tu autoridad interior. Esa sabiduría profunda e intuitiva que sabía quién eras realmente. Fell headlong into the arms of the first that stirred me. Caí de cabeza en los brazos del primero que me conmovió. La caída se siente como un abrazo. Esa es la trampa. Cuando por fin te adaptas, cuando aprendes lo que se debe decir o hacer, al principio llega una sensación de alivio. Por fin perteneces. Por fin dejas de ser esa presencia incómoda que cuestiona y se resiste. Los brazos que te sostienen son cálidos y familiares, pero te mantienen en una posición que no es la tuya. Respiras hondo. Crees haber encontrado seguridad, pero en realidad te has perdido a ti mismo. Ese momento de caída es también el momento de la rendición, una despedida silenciosa de tu verdad más profunda. Y lo más triste es que cuanto más tiempo permanezcas en esos brazos, más olvidarás cómo se sentía sostenerte por ti mismo. Unsteadied a steady heart. Puse en desequilibrio un corazón que era estable. Tu corazón conocía su propio ritmo, latía a su manera, a veces rápido, por entusiasmo, a veces lento, en calma reflexiva. Pero entonces llegó la inseguridad. Los mensajes sutiles de que tu forma de sentir era demasiado. Las críticas implícitas cuando tu pasión incomodaba a otros. Y empezaste a manipular ese pulso natural, a acelerarlo cuando necesitabas paz, a frenarlo cuando querías saltar de alegría. Desestabilizaste tu centro emocional, hasta no distinguir qué era realmente tuyo y qué era aprendido. El corazón, que antes era tu brújula más fiel, se volvió un instrumento tembloroso que busca constantemente validación externa. And took me to a place I've never been, a place I've never been since. Y me llevó a un lugar en el que nunca había estado, un lugar al que nunca he vuelto. Ese lugar es extrañamente familiar y, al mismo tiempo, profundamente ajeno. Es el lugar de la autoalienación, donde tus palabras ya no son tuyas, tus gestos parecen ensayados, incluso tu risa suena falsa. Miras a tu alrededor y ves a otros con las mismas máscaras, perfectamente adaptadas. Todos parecen saber cómo comportarse allí, menos tú, que sientes esa inseguridad persistente, esa sensación de estar actuando en tu propia vida. Y lo peor es que, cuanto más tiempo permaneces allí, más se desvanece el recuerdo de cómo se sentía ser tú mismo. Es como si hubieras perdido el mapa de tu verdadero hogar y ya no pudieras encontrar el camino de regreso. Stopped hoping at an early age. Dejé de tener esperanza muy temprano.
La esperanza no muere con un grito, sino con un suspiro de resignación. En algún momento dejas de soñar, no porque el mundo te haya robado los sueños, sino porque aprendiste que esperar es peligroso. Te hace vulnerable, te expone a la decepción. Así que cierras esas puertas una a una, hasta quedarte en una habitación sin ventanas, a salvo del dolor, pero también sin luz. Te convences de que eso es madurar, cuando en realidad es una forma de amputación emocional. Sin esperanza no hay deseo. Sin deseo no hay plenitud. Solo una deriva plana y vacía en una vida que ya no es realmente tuya. Stopped guessing at an early age. Dejé de cuestionar muy pronto. Renunciar a preguntar es quizás la más trágica de todas las rendiciones. De niño, preguntabas sin cesar. ¿Por qué? Hasta que te dijeron que algunas preguntas eran groseras, otras provocadoras, otras simplemente incómodas. Y aprendiste a no preguntar más, a no dudar, a no investigar. Aceptas las cosas como son, no por sabiduría, sino por miedo a las consecuencias de cuestionarlas. Pero sin preguntas no hay crecimiento, ni comprensión, ni conexión real. Te conviertes en un receptor pasivo de una realidad que otros definen por ti. Tu mente, antes curiosa y viva, se convierte en un espejo que solo refleja lo que otros proyectan. Start accepting things from day one, and then things can't go too wrong. Acepta las cosas desde el principio, así no puede salir nada demasiado mal. Acepta las cosas desde el principio, así no puede salir nada demasiado mal. Esta filosofía de vida suena tan razonable, tan madura. Acepta lo que es. No resistas. Así evitarás decepciones. Pero lo que empieza como un mecanismo de defensa se convierte pronto en una cárcel sin barrotes. Aceptas trabajos que no te llenan, relaciones que no te nutren, situaciones que te asfixian. Todo bajo la máscara de la aceptación. Pero esa aceptación no es sabiduría, es una forma de rendición emocional. Sí, las cosas no salen demasiado mal, pero tampoco salen realmente bien. Simplemente se detienen en una tibia mediocridad donde nada duele lo suficiente para escapar, pero nada inspira lo suficiente para vivir. Just let them walk all over you. Deja que los demás pasen por encima de ti. Y llega el momento en que lo ves con claridad. Te has convertido en una alfombra. No por decisión consciente, sino por 1000 pequeñas concesiones. Cada vez que callaste tu opinión, cada vez que asentiste con una sonrisa, aunque algo dentro gritara, cada vez que permitiste que cruzaran tus límites para no incomodar. La tragedia es que los demás no siempre lo hacen con mala intención. Simplemente aprendieron que pueden hacerlo. Que no dices nada. Que lo soportas todo. Sin querer, los has entrenado para ignorarte. Y lo más doloroso es que llega un momento en que tú mismo crees que no mereces algo mejor. Laugh through the punches and the pain. Ríe ante los golpes y el dolor. La risa se convierte en tu máscara más letal. Ríes cuando te hieren. Ríes cuando te ignoran. Ríes cuando te pasan por alto. No es una risa real. Es un muro, un grito socialmente aceptado. Todo bien, dice esa risa, mientras algo muere dentro. El mundo te recompensa por ella. ¡Qué positivo! ¡Qué fuerte! Y aprendes a perfeccionarla.
Pero detrás de esa fachada, tu autoestima se descompone. Ríes para borrar el dolor, hasta que dejas de sentirlo. Hasta que ya no recuerdas cómo se sentía ser realmente visto y escuchado. No a pesar de tu dolor, sino con él. Let the lifeblood drain away from you. Deja que la sangre vital se te escape. Es un proceso lento, esta hemorragia interior. Primero desaparecen las grandes pasiones, luego las pequeñas alegrías. Al final, incluso los dolores se apagan. Lo que queda es una cáscara que cumple con todo, pero ya no vive. Funcionas, pero no existes. El color se ha ido del mundo. Todo es gris. Y lo más inquietante es que casi nadie lo nota, porque externamente sigues cumpliendo con todo. They're right, you're wrong. Ellos tienen razón, tú estás equivocado. Esa frase se convierte en tu programación interna, no porque sea cierta, sino porque la has oído tantas veces que terminó incrustándose. Es la voz en tu cabeza que te corrige cada vez que piensas por ti mismo, que te reprende cuando sientes diferente. Ellos tienen razón, susurra. Tú estás mal. Eres exagerado. Estás equivocado. Eres demasiado. Y aprendes a desconfiar de ti, de tu intuición, de tu criterio, de tu ser. Internalizas tanto esa voz que ya no necesitas crítica externa. Tú mismo haces el trabajo de destruirte por dentro. And you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Y puedes verlo en cómo te miran, sentirlo en cómo te tratan. En algún momento se vuelve evidente. Las miradas que atraviesan como si fueras de cristal. El modo en que ya no te piden opinión, porque saben que no dirás nada. Las pequeñas faltas de respeto que se permiten contigo, no por maldad, sino porque pueden. Te vuelves una nota al margen en la vida de los demás, mientras analizas cada gesto, cada palabra. El desequilibrio es obvio, pero te sientes impotente para cambiarlo. Porque aprendiste que no tienes derecho a reclamar espacio, que tu presencia es opcional. Always the last to know. Always the first to leave. Siempre el último en enterarse, siempre el primero en irse. Eres el último en saberlo, no por mala intención, sino porque ya no te ven como parte activa de nada. Y por dentro, hace tiempo que te has ido, mucho antes de abandonar el lugar físicamente. Esa huida mental, ese exilio interior, se ha convertido en tu mecanismo de defensa. Mejor irse solo que ser dejado atrás. Mejor ser invisible que visto a medias. Pero ese patrón te aísla más y más, hasta quedar en una paradoja, rodeado de gente, pero profundamente solo. And when the sky begins to fall, the blame all along in you is yours. Y cuando el cielo empieza a derrumbarse, la culpa, al final, siempre es tuya. Cuando llega la crisis, tomas la culpa automáticamente. No porque realmente seas responsable, sino porque aprendiste que tú eres la variable, que eres tú quien debe adaptarse, no las circunstancias. Así que buscas el error en ti, una y otra vez, hasta no poder soportarte más. Esa autoacusación interior es quizá la herida más profunda, la creencia de que no eres suficiente tal como eres, que deberías ser más callado, más perfecto, más invisible, que tú eres el problema.
wakes you with a fever at 5. Your guardian angel gives up the ghost. Te despiertas a las 5 con fiebre. Tu ángel guardián se rinde. Y entonces llega esa noche. Despiertas empapado en sudor, con un vacío aterrador. Algo en ti ha muerto. Esa última voz interior que susurraba, eres más que esto. Tu ángel guardián se ha rendido. La última chispa que te recordaba tu valor se ha apagado. Lo que queda es una claridad aterradora. Te has abandonado a ti mismo. No en un solo día, sino en 1000 pequeños momentos de negación propia. ¿Y ahora? Ahora te enfrentas a la pregunta decisiva. ¿Es realmente esta la vida que quieres vivir? Ser un actor en tu propio drama, interpretando el papel que otros esperan de ti. ¿O te atreves a saltar al agua fría de tu verdad, con toda su incomodidad, pero también con su libertad? Lo que hemos desmenuzado aquí es más que una tragedia humana. Es un patrón que corroe todas nuestras relaciones, especialmente la que tenemos con nuestros perros. En las próximas semanas iremos capa por capa atravesando esta autonegación. Entenderemos cómo la evitación del conflicto nos convierte en seres dóciles pero vacíos, y por qué eso confunde profundamente a nuestros perros. Porque ningún perro sigue a un humano que no está realmente presente. Analizaremos por qué toleramos en nuestros perros justo aquello que reprimimos en nosotros mismos. Su ira, sus límites, su claro no. Y cómo eso nos transforma en líderes injustos, incapaces de ofrecer verdadera seguridad. Nos ocuparemos de esa peligrosa confusión entre ser amable y ser amoroso, y de la comprensión de que el verdadero cuidado a veces implica incomodar. La claridad es el acto más alto de amor, aunque al principio duela. Aprenderemos a irradiar autoridad genuina, no desde la dominancia o la fuerza, sino desde la presencia pura, desde la capacidad de decir, estoy aquí, te veo, y asumo la responsabilidad. Porque debemos entender algo. Un perro refleja sin piedad lo que reprimimos. Percibe el leve temblor en tu mano cuando dices sí, queriendo decir no. Detecta la grieta entre tu voz suave y tu energía tensa. Se vuelve nervioso, inquieto, incluso descontrolado. No porque no te respete, sino porque siente que no estás completamente presente, que no lideras, que temes al conflicto, a su reacción, a tu propio poder. Pero en ese espejo implacable también está nuestra gran oportunidad. Tu perro puede ser tu mejor maestro. Cuando aprendes a decirle un no sereno, sin culpa ni miedo, quizás aprendas también a ponerte límites a ti mismo. Cuando lo guías sin traicionarte, recuerdas cómo se siente estar realmente en tu vida. No como actor, sino como director. Este viaje nos llevará a lugares incómodos. Nos confrontará con partes de nosotros que preferimos ignorar. Pero también nos llevará de vuelta a algo precioso, a nuestra integridad, a nuestra voz, a la libertad de ser auténticos, en toda relación que de verdad importe. Y al final, solo queda una pregunta. ¿Estás listo? Soul of a Dog, Mirror of a Man. Un podcast inspirado en el libro del mismo nombre. Puedes encontrarlo en Amazon.